Agustín Boch. Agustín Boch, ¿no? Alvarado Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Bueno Morales, Angie. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Yanes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. González García. González Mendieta. Presente. González Pérez. González Pérez. Presente. González Ramos. Presente. Gutiérrez Cruz. Guzmán Amador. Ok. Gutiérrez Cruz. Hernández del Valle. Presente, buen día. Buenos días. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Mendoza Alonso. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Moreno Velázquez. Muñoz Bobadilla. Neri Miranda. Presente. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, buen día, profesor. Ortega Rosas. Rafael Achula. Presente. Ramírez en Pualteca. Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez. Fíjate que tengo el remedio perfecto para ti, mi querida Griselda. No chupes. Tampoco tomes, ¿no? Rojas Dorado. Parece que traigo el gallinero. Presente. Sí, pero estás así haciendo como si fueras china. O sea, no manches. El hombre más guapo de la radio. Pero es una canción perfecta. Sí, escuché, ¿verdad? Listo. La cotorriza. Ya lo silencié, no se preocupen.
Está más interesante la cotorriza. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Otomosh Torres. Presente. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Presente. Vale. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? ¿Nadie? Ok. González García. Vale. Vamos a empezar con el siguiente tema porque decidí que al final siempre sí vamos a hacer el ejercicio de clases de palabras como entregables. Como entregable, perdón. Entonces, de una vez les explico el asunto de las clases de palabras. Dependiendo de cuánto tiempo tengamos hoy, tal vez hagamos algún ejercicio previo para eso, si logramos terminar la presentación un poco antes, porque tampoco es tan larga, pero a veces lleva su tiempo. El entregable que van a hacer ahora, que tiene el nombre de entregable 3 clases de palabras, va a ser sobre un texto del francés de Jiménez. Se los estoy pidiendo evidentemente hoy y la entrega límite sería para el próximo jueves antes de la sesión, antes de las 11 a.m. Porque la idea sería justamente que durante esa sesión revisáramos más o menos cómo les fue en el ejercicio, qué fue lo que hicieron, etcétera. Y revisáramos algunos ejemplos de lo que ustedes hayan realizado, ¿vale? Las instrucciones. Con ayuda del diccionario, señalar la categoría gramatical a la que pertenece cada una de las palabras que aparece subrayada en el texto, que aparece a continuación aquí, le voy a cambiar, ¿no? Que está a continuación. Entonces, las palabras que están subrayadas de este texto en francés me tienen que indicar cuál es su categoría gramatical, evidentemente de acuerdo al contexto en que aparece el texto. Ahorita les explico más esto. Traducir el texto según el análisis realizado, ¿vale? Entonces me van a presentar la categoría de palabras de cada uno de los elementos que está subrayado en gris y además me van a dar la traducción de este párrafo pequeño de un texto. Aquí tienen ustedes la referencia. Es una noticia de Le Monde, entonces para que, por si quieren visitar la noticia principal. Considerar, para realizar la traducción y el análisis de las palabras subrayadas, es necesario trabajar las categorías gramaticales de todo el texto. Evidentemente, para traducir todo el texto no basta con saber qué categoría gramatical tiene cada uno de los elementos o cuál es el significado de cada uno de los elementos, sino que hay que trabajar con todo el resto del texto, ¿no? Entonces, yo solamente les estoy pidiendo lo que está subrayado, pero es necesario que, no todas, ¿no? Porque hay palabras que ustedes van a conocer de manera inmediata, etcétera, simplemente aquellas con las que haya bastante dudas, pues sí será necesario el siguiente punto, que es indispensable el uso del diccionario. Hay que leer detenidamente la entrada consultada, para determinar la categoría de la palabra. Como ustedes saben, en los diccionarios, y si no, lo van a checar con este ejercicio, las entradas de cada una de las palabras generalmente tienen más de un significado o a veces hay más de una categoría gramatical. Es necesario leer detenidamente este asunto para determinar ante qué clase de palabra nos encontramos, porque no siempre van a ser las que aparecen en la primera entrada del diccionario. Recordar también que la categoría de la palabra, cuando el diccionario le asigna más de una, se determina por el contexto en el que aparece la palabra, ¿no?
A veces ocurre que una palabra tiene a lo mejor 3 categorías gramaticales, a veces llegan a tener hasta 4 categorías gramaticales. Y hay que decidir cuál es la que está funcionando en el texto. Entonces, hay que revisar el contexto para saber, bueno, esta palabra aquí está funcionando como adverbio o está funcionando como adjetivo. Dependiendo del contexto, ustedes ya revisaron las exposiciones y todo. Eso ya les podría dar la pista de ante qué clase de palabras se encuentran, ¿vale? Evaluación. Se debe presentar la traducción para que el entregable sea calificado. Si no viene la traducción, no se los califico. Y evidentemente, esto lo hago un poco como método de control, en el sentido de que yo sé que es muy fácil que a lo mejor alguien haga la revisión del texto, determine las clases de palabras y pues se las pasan, ¿no? Y se comienzan a copiar las clases de palabras. Y la idea, pues justamente es que cueste un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces necesito la traducción de este entregable. Me suelo dar cuenta también cuando copian las traducciones, entonces traten de hacer su propia traducción del texto. Y el ejercicio pide señalar la categoría de 20 palabras, por lo que cada una o cada palabra vale 0.5. 20 palabras dan un total de 10 de calificación, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? No. ¿Todo claro? Les digo, ahorita si nos da tiempo, regresamos un poco a hacer las primeras líneas del texto, porque se les estoy dando el primer párrafo, pero antes hay un encabezado. No, traducir el texto. La palabra por palabra no, la palabra, ya ustedes me dirán de las que aparecen en gris, solamente esas necesito la categoría de palabras. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? No, bueno, ustedes nada más ocupen el diccionario para realizar la búsqueda de clases de palabras, ¿no? No es necesario que citen un diccionario, porque todos los diccionarios les van a decir prácticamente lo mismo. Ok, entonces vamos a lo que sí, ahorita vemos si volvemos a esta parte, dependiendo del tiempo que tengamos. Vamos con la presentación, la siguiente presentación del tema, que sería la lectura que teóricamente ustedes ya tendrían que haber acabado para hoy, pero vamos a... ¿Es esta? Vale. Bueno, comenzamos con la cita de la filosofía. A través de la educación queremos despertar en nuestros estudiantes una actitud favorable hacia la eficiencia. Hacia la eficiencia que les sea útil en su desarrollo personal y en su vida dentro de la comunidad. Entendemos la eficiencia como el aprovechamiento cabal de los recursos a nuestro alcance en beneficio propio y de la sociedad en general. Filosofía Unitec. Y con esto vamos a dar paso al tema de la frase sintáctica. El objetivo de esta presentación sería que el alumno comprenda la forma en que se estructura la frase sintáctica y el papel que ésta tiene en la formación de oraciones. Este concepto nosotros ya lo hemos estado revisando en las presentaciones anteriores, ¿no? Que era lo que yo les decía. Ok, las palabras se agrupan y ustedes, digamos, de manera muy básica, conocen que las palabras se agrupan en oraciones. Es lo que todos nos enseñan y sabemos, ¿no? Lo más difícil de comprender sería el asunto de que las palabras también se agrupan en frases. Ya más o menos también en la presentación anterior les había dado algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, la frase sustantivo, la frase nominal. Es un tipo de frase sintáctica y también, como habíamos visto en la sesión anterior, tienen la capacidad, vamos a decirlo así, de cumplir con determinadas funciones dentro de las oraciones. Esto lo vamos a ver después, pero tienen esta característica. La frase. Entre la palabra y la oración existe una estructura intermedia denominada frase o sintagma, ¿vale? Se pueden utilizar estos dos nombres.
Esta se define como un conjunto de palabras interrelacionadas que consta típicamente de un núcleo. Déjenme subrayar las partes importantes. Típicamente de un núcleo y aunque no siempre de modificadores. A partir de esta definición, ahorita vemos eso, ¿vale? Entonces, la frase o el sintagma van a ser estructuras intermedias que se dan entre la palabra y la oración. Es decir, de manera primordial las palabras no se agrupan inmediatamente en oraciones, sino de manera primordial las palabras se van a agrupar inmediatamente en frases. Y estas frases, a su vez, van a componer en un nivel superior lo que denominamos oración. Ahora bien, las frases tienen dos elementos preponderantes, que serían los núcleos y los modificadores. Aquí ya vamos a meternos un poquito con este asunto de la relación de dependencia. Era un poco lo que yo les explicaba la sesión anterior. Tenemos algo que se denomina frase nominal, y yo les decía, esa frase nominal tiene de manera esencial un núcleo. Y efectivamente, todas las frases que vamos a revisar tienen esta propiedad, la característica de poseer un núcleo. Pero nosotros sabemos que alrededor de los núcleos de las frases pueden aparecer otros elementos que modifican a ese núcleo. Esto es muy importante. Lo vamos a ver de dos maneras porque hay dos formas de verlo. Digamos, de afuera hacia adentro, podemos decir que los modificadores modifican al núcleo, valga la expresión, ¿no? O tienen influencia sobre el núcleo. Pero de manera inversa, podemos decir que, no, más bien sería exactamente lo mismo, que los núcleos, también los modificadores dependen del núcleo. Porque vamos a revisar que todas las modificaciones, valga la redundancia, que adquieren los modificadores, generalmente tienen que ver con el elemento nuclear. El elemento nuclear va a ser el elemento más importante de la frase sintáctica y va a ser generalmente el que va a dar las directrices de cuáles son los modificadores que aparecen a un lado o a otro de ese núcleo, ¿vale? Entonces tenemos estos dos elementos que conforman prácticamente todas las frases. Aquí le podemos quitar la N y podemos simplemente hablar de frase. Todas las frases tienen un núcleo y dependiendo del tipo de núcleo pueden o no tener modificadores. Ahorita vamos a revisar esta parte. A partir de esto podemos entonces definir lo siguiente. La relación sintáctica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es una relación de control. Este justamente sería el proceso inverso. Si lo vemos desde el punto de vista del núcleo hacia los modificadores, lo que encontramos es un proceso de control. El núcleo va a controlar a los modificadores. Esto lo podemos ver de manera muy sencilla en español, ¿vale? No en todas las lenguas se ve de la misma forma. Nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, de la frase nominal. Si nosotros tuviéramos una frase como, déjame abrirla. Vamos a para que quede más claro. A ver. Es el que me gusta porque es el más claro. Yes. Si nosotros tenemos una frase como las casas amarillas, nos podemos dar cuenta de varias cosas. A ver, si yo les... Bueno, podemos incluso hacerlo como pregunta, ¿no? Colin Ramírez. Dígame. ¿Cuál es la palabra más importante en esta frase? Las casas amarillas. Las casas. ¿Y cómo entenderíamos entonces el asunto de las relaciones de control? ¿Qué entiendes con eso? Cuando decimos que el núcleo controla sus modificadores, ¿cómo podrías explicarlo con relación a esas frases, a esa frase que aparece ahí? Porque ya me dijiste, ¿no? Vamos a escribir un poco para que...
Me dijiste, esta es la palabra más importante y por tanto suponemos que es un núcleo. ¿Estás de acuerdo? Simón, sí. Ok. Decimos que el núcleo establece una relación de control porque controla los modificadores. ¿Qué quiere decir eso con esa frase que aparece ahí? Porque si no existiera esa palabra, no habría como que sentido de decir las amarillas, nada es amarillo, sino las casas son las que son las amarillas. Entonces, ese es el más importante porque nos da como sentido, ¿no? Ok, pero en términos de control, ya quedamos de acuerdo en que es la más importante. Y vamos a ver ahorita que efectivamente una de sus características es que no se puede eliminar. Pero cuando yo digo que la relación sintáctica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es una relación de control en la que el núcleo controla los modificadores, ¿a qué me estoy refiriendo con ese ejemplo que aparece ahí? Mm, pues, pues no lo sé, qué es el que puede pues, designar qué es y qué no es, y pues por ende es el sentido de pues, toda la oración, ¿no? ¿Qué sí que no es? Ajá, casas, perros, no sé. Ah, todavía lo ven en el sentido de algo semántico. ¿Alguien que quiera participar de manera voluntaria? Como voy por los puntos de vista. Esto ya lo vimos en realidad, o sea, ya más o menos se los expliqué. Solamente es recordar un poco a qué nos referimos con eso. ¿Qué quiere decir? Ahí les estoy diciendo que esa es una frase. Y esa frase tiene un núcleo y alrededor tiene dos modificadores. A ver, tú mismo, Eduardo, ¿por qué decimos que las y amarillas serían modificadores de casas? Pues yo creo que amarilla ya pasaría siendo como un adjetivo, ¿no? De color. Uh-huh. Entonces eso ya modifica como pues, ajá, el color de las La, casas. Y las, pues nos está haciendo referencia a que es pues, un pronombre plural, ¿no? ¿es un pronombre? Sí, ¿no? Digo adverbio, perdón. ¿Es un adverbio? Es un artículo, ¿no? Exactamente. Oye, porque hay que tener mucho cuidado. Es un artículo, ¿vale? Ese Es, mero, bueno, a ver, pongamos que sí, ¿no? En este sentido decimos que los adjetivos generalmente modifican a los sustantivos y podemos verlo ahí. También un poco podemos decir, aunque todavía no sabemos muy bien a qué nos referiríamos, con que el artículo modifica a casas. Esto lo podemos ver si modificamos el artículo, ¿no? Si le ponemos el artículo sus, por ejemplo, estamos diciendo otra cosa, las casas pertenecen a alguien. Si le ponemos unas casas, estamos diciendo unas casas no específicas, cualquiera casas que tengamos en nuestra cabeza, pero que no son una entidad específica. Cuando decimos las casas amarillas, estamos hablando de una entidad específica. De hecho, generalmente, lo que ocurre con este artículo definido, por eso se llama artículo definido, es que identifica a los elementos que estamos hablando. Si yo les digo las casas amarillas es porque yo presupongo que ustedes ya conocen a qué casas me refiero. Entonces, como ustedes ya saben a qué casas me refiero, yo uso el artículo las para señalar casas amarillas. Pero podemos utilizar otros para marcar relaciones de distancia, por ejemplo, ¿no? Aquellas casas amarillas, estas casas amarillas, etcétera. O sea, los artículos que, como yo les decía en la sesión anterior, en este caso vamos a decir determinantes, porque podemos encontrar artículos, adjetivos positivos, adjetivos adjetivos, se me va el nombre. Adjetivos, se me fue el nombre. Pero dos tipos de adjetivos, ahorita no recuerdo el segundo, y podemos encontrar tres categorías diferentes ahí, ¿vale? Entonces, le ponemos generalmente determinantes. Ahí quedamos claros de que amarillas y casas están modificando, amarillas y las están modificando a casas. Pero, ¿qué quiere decir que el núcleo establece relaciones de control con sus modificadores? ¿Alguien que levante la mano? ¿O vamos por otro número de lista? Vamos por otro número de lista. A ver. Hacia abajo, hacia abajo. ¿Valdés Guerrero? Sí, profe.
¿Qué queremos decir con que el núcleo controla sus modificadores en esa frase? Igual esa parte de la neta no la entendí bien de la lectura. Ujú. Porque, o Ojo, sea, que esto ya lo hemos explicado y no necesariamente necesitan la lectura para responder esta parte, ¿vale? O sea, ustedes conocen español e intuitivamente me podrían decir por qué el núcleo controla sus modificadores. Mendoza Alonso, Sí, aquí estoy, profe. ¿por qué decimos que el núcleo controla sus modificadores? Bueno, yo podría decir que los modificadores se tienen que adaptar al núcleo para que la frase tenga sentido, ¿no? A ver, explícame más eso de adaptarse. Por ejemplo, en este caso, las casas, el modificador es amarillas y eso le da sentido a, pues, al color de la casa o lo que queremos dar a entender. Pero yo podría decir las casas feas. Sí, por eso a eso me refiero, es como los modificadores se tienen que adaptar al núcleo. Las casas feas también se está adaptando y da a entender otra cosa. Ojo porque a mí me están dando un razonamiento semántico. Recuerden que la sintaxis se tiene que explicar desde el punto de vista sintáctico o desde un punto de vista de pertinencia. Es decir, en términos semánticos es importante que le pongamos un modificador ahí. Incluso yo podría decir simplemente las casas, ¿no? ¿Dónde se está marcando la relación de control en esa frase en español? Exactamente, como dice aquí Suárez, ¿no? Vamos a poner la expresión Suárez. Dice, podría ser que gracias al núcleo se controla el género y el número. Eso del contexto lo vamos a dejar de lado. El núcleo controla el género y el número. Era lo que yo les había explicado la sesión anterior, chicos. Ven, la memoria a corto plazo nos está fallando bastante. Amarillas, las casas. Tiene que concordar en género y en número con el sustantivo. Para decirlo de otra manera, el artículo y el adjetivo no pueden ir a sus anchas y no pueden ir por la libre. Tienen que concordar con el sustantivo porque el sustantivo impone su género y su número a los modificadores. Esto no necesariamente ocurre en todas las lenguas, pero en español es claro que la relación de control entre el núcleo, por ejemplo, de una frase nominal entre su núcleo y sus modificadores es una restricción de tipo morfológica. Tu núcleo es femenino, entonces tu adjetivo tiene que ir en femenino. Y tu artículo también tiene que ir en femenino. No puedo decir unos casas, no puedo decir algunos casas, no puedo decir los casas, tengo que decir las casas, algunas casas, unas casas. El género y el número, bueno, el número puede variar, pero el género en casas siempre va a ser exactamente el mismo. Los que van a cambiar van a ser los modificadores, porque la palabra central va a ejercer su influencia sobre esos modificadores. A eso es a lo que le llamamos relaciones de control. En español es clarísimo esto con relación a la morfosintaxis, en este caso, si podemos llamarlo así. Porque la palabra nuclear va a imponer su morfología a los otros elementos. En sintaxis, a este tipo de relaciones se le llama relaciones de dependencia, porque, como yo les explicaba también aquí, si lo vemos de manera inversa, vean, aquí lo estamos viendo de manera del núcleo hasta los modificadores. Los núcleos controlan a los modificadores, pero también si lo vemos de manera inversa, podemos decir que los modificadores dependen del núcleo. ¿Sí? Esta parte es fundamental que ustedes la entiendan porque cuando pasemos a hacer un análisis sintáctico, una de las primeras cosas que tenemos que ver o tratar de identificar es qué palabra depende de qué palabra o qué palabra ejerce el control sobre las otras palabras, sobre todo hablando de una lengua extranjera, porque en español lo sabemos un poco de manera intuitiva, pero en una lengua extranjera no necesariamente ocurre así. Hay que prestar mucho cuidado para saber qué palabra depende de qué otra palabra. El núcleo es un elemento obligatorio de la frase.
Los modificadores son elementos opcionales de la frase. Esto lo podemos ver también en este ejemplo. Cuando yo digo las casas amarillas, en un poco el argumento que le daba ahorita a su compañero, nosotros podemos, amarillas no es necesario. Yo me podría chutar esta palabra y yo puedo decir perfectamente las casas. Aquí nos podríamos hacer una pregunta, bueno, y entonces esto sería un núcleo, porque yo no lo puedo eliminar. Yo no puedo quitar las de casas, no puedo decir casas amarillas, por lo menos no en un contexto normal de habla. Habría contextos muy reducidos en los que se pueden aceptar este tipo de núcleos, ¿no? Sin el modificador, pero en español generalmente tenemos que decir, tenemos que ponerle el determinante al sustantivo, las casas, algunas casas, etcétera. Es decir, en español este elemento no es tan opcional como podría ser en otras lenguas, justo lo vamos a ver ahorita en inglés. El núcleo es un elemento obligatorio de la frase, los modificadores son elementos opcionales de la frase, ¿vale? ¿Sí quedó claro esto de aquí? Sí. ¿Sí? Así los demás. Ok. Lo vamos a ver con ejemplos del inglés. Es aquí donde les digo que ya vamos a ver este asunto de lo opcional y lo obligatorio, ¿no? Justamente en la lectura les vienen estos dos ejemplos. El primero que sería Ethel was sitting at her desk y el otro que sería Accountant was sitting at her desk, ¿no? Y lo que nos dice, vean cómo aquí también ya comienza a trabajar con este asunto de gramaticalidad y aceptabilidad, ¿no? Nos dice, mira, nosotros podemos saber que esto es una frase nominal, esto de aquí, también aquí, porque después de la frase nominal viene el verbo, y el verbo no puede pertenecer a la frase nominal. Si ustedes ya han leído la lectura, ustedes saben que los verbos forman sus propias frases, ¿vale? Por tanto, el verbo no puede funcionar como núcleo de frase nominal. Las frases nominales siempre son los sustantivos. Incluso si nos ponemos ya en ese punto, podemos determinar que en estas dos frases tenemos dos frases nominales. Todavía no sabemos exactamente cuáles serían los límites de esas frases nominales, pero ya podemos determinar, bueno, si las frases nominales siempre tienen como núcleo a un sustantivo, esto es una frase nominal y aquí hay otra frase nominal. Ojo que los sustantivos, los nombres propios funcionan como los sustantivos. Esto lo vamos a leer en el siguiente texto que tenemos, ¿vale? Y también podemos partir de lo mismo con esta otra frase. Accountant y desk forman cada uno una frase nominal. Todavía no sabemos los límites de algunas de ellas, pero sabemos que ya ahí tendría que haber dos frases nominales porque hay dos sustantivos, ¿vale? Entonces, aquí partimos de que esta es una frase nominal y lo que nos dice el autor es, lo que podemos ver con este asunto es que hay restricciones combinatorias. Es decir, el núcleo no siempre va a aceptar modificadores. O cuando los va a aceptar con restricciones. Es un poco lo que veíamos aquí con el asunto del español. Yo puedo decir, por ejemplo, las casas amarillas, pero a lo mejor yo no podría decir las casas muy en español. Ese color está muy, muy fuerte. Yo no podría decir a lo mejor, por ejemplo, muy, vamos a ponerlo aquí, ya me equivoqué. No podría sustituir las por muy, yo no podría decir muy casas amarillas. Eso es agramatical en español. Tampoco podría decir acabadamente casas amarillas. O, bueno, por casas amarillas igual sí. Durante casas amarillas, lo que veíamos en la presentación anterior. Pues lo mismo ocurre con el inglés, ¿no? Yo no puedo decir the Ethel. No le puedo poner un artículo definido a ese sustantivo. Es decir, hay restricciones. Vean cómo nosotros en español también tendríamos esa restricción en ciertos contextos.
nosotros generalmente vamos a decir, María llevaba, no sé, María o Pedrito fue por las tortillas, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros sabemos que en español coloquial, o a veces en español inculto, podríamos llamarlo así, se puede decir el Pedro, la María. Lo hemos escuchado y sabemos que esto existe. Incluso en redes sociales, videos que teóricamente no deberían tener esto porque son públicos, tienen esta característica. No es normal, no es la norma, pero nosotros lo escuchamos. La misma restricción la tendríamos en inglés, solo que en inglés sí nunca vamos a escuchar the Ethel, ¿no? En español sí. The Ethel was sitting at her desk. Esto sería agramatical en inglés porque le estamos poniendo un artículo definido al nombre propio. Esto no se puede hacer. Pero también ocurre que no podemos ponerle un plural al nombre propio. No podemos decir Ethels were sitting at their desk, perdón. Porque no podemos pluralizar un nombre propio. Esto, por eso tiene el signo de aceptabilidad, ¿no? Porque esto va a depender un poco del contexto, ¿no? Supongamos que hay un lugar en donde las 3 secretarias se llaman Ethel, ¿no? Cosa poco probable, pero que podría ocurrir en algún sitio. Entonces alguien podría decir Ethels, refiriéndose a las 3 Ethels que aparecen ahí, ¿no? O por ejemplo, el grupo en español Juanes, ¿no? Donde se le pone ese plural para generar este tipo de semántica de varias personas que comparten ese mismo nombre. Pero de manera general, nosotros no podemos ponerle un modificador de plural al sustantivo. Aquí estamos viendo 2 tipos de restricciones. Una restricción de tipo sintáctico, en el sentido de que no se puede combinar el artículo con el nombre propio, pero también estamos viendo una restricción de tipo morfológica, en el sentido de que el sustantivo, el nombre propio, no acepta modificación de plural, ¿sí? El siguiente ejemplo es este de accountant was sitting at her desk. Lo que ocurre aquí es lo contrario. En inglés, esta palabra, no todas las palabras, pero por eso nos pone este ejemplo precisamente. Este nombre común, porque ustedes saben que accountant, contador, sería un nombre común, no un nombre propio, no puede aparecer solito en inglés. No podemos decir accountant was sitting at her desk. Es decir, esto sería agramatical, a diferencia de los nombres propios. Vean cómo ya estamos viendo aquí el asunto de propiedades selectivas. Los nombres propios tienen propiedades selectivas diferentes a los nombres comunes. Esto no lo podemos determinar. Claro, uno puede revisar una sintaxis del inglés y les van a venir este tipo de reglas específicas, pero digamos que en términos de la práctica sintáctica, esto no se puede determinar a menos de que uno haga ejercicios de pares mínimos para saber cuáles oraciones son aceptables y cuáles no lo son. Es lo que se está realizando aquí. Y se está diciendo, bueno, este tipo de frase no sería gramatical, pero ve como si tenemos un sustantivo común, entonces el artículo definido sí es aceptado, the accountant. Y si tenemos un sustantivo común, entonces la morfología de plural también es posible, accountants, ¿sí? Tenemos entonces que tanto el sustantivo propio, el nombre propio, como el sustantivo común, tienen propiedades selectivas diferentes. Y por eso es que cada palabra va a tener modificadores diferentes, ¿sí? La palabra nuclear es la que va a determinar el tipo de elementos con los que se puede combinar. Esto lo vamos a ir viendo después. Ejemplos. Y aquí tendríamos el resumen, ¿no? Ethel y accountant tienen la propiedad categorial de sustantivo, los dos, aunque Ethel tendría el asterisco de nombre propio, en términos genéricos también decimos que es un sustantivo, ¿vale? Ethel y accountant tienen la propiedad categorial de sustantivo. Otra vez tenemos 2 palabras que comparten categoría gramatical. Lo que habíamos visto con las palabras sin y durante del español en la presentación anterior. Aunque la naturaleza de esta propiedad sea un tanto diferente para cada palabra. Una es un nombre propio y una es un sustantivo común respectivamente. Responden a 2 clases de sustantivos, aunque ambos siguen siendo sustantivos. Podemos decir que el nombre propio Ethel y el sustantivo común accountant tienen propiedades selectivas diferentes.
ya que cada una de las palabras ejerce restricciones sobre el tipo de modificadores que aceptan. Aquí es lo que estamos viendo. Ethel no acepta el artículo definido ni la modificación de plural. Accountant sí lo acepta, ¿vale? En esas condiciones de restricción o aceptabilidad sobre los modificadores son lo que denominamos control del núcleo o relaciones de dependencia. Claro, porque aquí estamos viendo, mira, tenemos relaciones, aquí lo vimos en términos morfológicos, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, una relación sintáctica. Mira qué curioso, los nombres propios no aceptan el artículo definido, es decir, hay una restricción combinatoria del tipo de modificadores que pueden aceptar. Incluso lo podemos extender. No aceptan adjetivos, por ejemplo, tampoco. Cuando se le va a poner un calificativo a un nombre propio, generalmente lo hacemos por aposición. María, no sé, Pedro el borracho, es que es lo que se me ocurre en principio, ¿no? Pedro el borracho. Es lo que generalmente hacemos, ¿no? Pedro borracho es una cosa muy rara. Lo podemos realizar en algunos contextos, pero no le podemos poner el adjetivo directamente de manera regular. Hay que ponerle lo que denominamos aposición. Pedro el borracho. Pedro borracho suena muy raro, ¿no? Generalmente decimos Pedro vino borracho. Pedro llegó borracho. Ahí es donde vemos relaciones de modificación, pero de otra naturaleza, porque en medio hay un verbo. Pedro vino borracho. Pedro llegó borracho. En medio hay un verbo. No ponemos el adjetivo pegado directamente al sustantivo. Entonces, los nombres propios restringen las palabras con las que se pueden combinar. Accountant, al igual que el español, también podría aceptar adjetivos, ¿no? The bad accountant, por ejemplo, ¿no? El mal contador. The bad accountant, lo mismo en español, el mal contador. Tendríamos una relación de adjetivación. Incluso vean cómo también hay restricciones de el tipo de palabras que utilizamos si ponemos el adjetivo a la izquierda o a la derecha. En inglés no se ve porque la única posibilidad en inglés sería the bad accountant, pero en español podríamos tener el mal contador y la otra opción que también es extraña, pero depende mucho del contexto en el que estemos, el contador malo. No puedo yo decir, y vean cómo el significado cambia. Si yo digo el mal contador, me estoy refiriendo a que el contador es un mal contador. No sabe hacer su profesión, no tiene idea de lo que está haciendo. Pero si yo digo el contador malo, la semántica cambia. Aquí no me estoy refiriendo al contador, a su profesión de contador. Incluso podríamos suponer que me estoy refiriendo a que el contador es una mala persona. No da el mismo significado. Entonces, la posición en la que aparece el adjetivo en español también va a ejercer modificaciones de sentido y también en ese sentido hay restricciones. Tú quieres hablar de que el contador es malo en su profesión, entonces el adjetivo va antes. Si tú quieres hablar de la calidad moral del contador, entonces el adjetivo va después. Las restricciones combinatorias del núcleo ejercen su control sobre las posiciones de antes o después del núcleo. Ya podemos decir posición izquierda o posición derecha, también se le conoce como margen izquierdo, margen derecho del núcleo, y siempre depende de la perspectiva, ¿vale? Entonces, esas condiciones de restricción o aceptabilidad sobre los modificadores son lo que denominamos control del núcleo o relaciones de dependencia, porque va a controlar los modificadores que aparecen, pero también va a marcar que los elementos van a depender de ese núcleo, ¿no? Es decir, ya que Ethel y Accountant funcionan como núcleos, estas palabras controlan a sus modificadores. Vacío o cero en el caso de Ethel, porque Ethel no acepta modificadores ni a margen izquierdo ni a margen derecho. Y de y es para el caso de accountant, o de forma inversa los modificadores, ahorita vemos eso. Porque a margen izquierdo
accountant puede aceptar el artículo, y a margen derecho el asunto de la morfología de género, ¿no? Aunque aquí les digo, aquí estamos hablando de morfología. Quizá el mejor ejemplo sería con los adjetivos, pero en inglés no podemos decir the accountant bad, the bad accountant. Ahí tenemos que ponerlo de esa manera. O de forma inversa, los modificadores dependen del núcleo. En el caso del inglés, ni ethel ni accountant pueden elidirse de la oración. Aquí cuando decimos elidirse, quiere decir omitirse de la oración. Elisión sintáctica, este concepto también, no lo vamos a revisar, pero es importante que lo tengan en mente. Lo que se denomina elisión sintáctica, que algo no aparece, no se puede quitar, ¿no? Justamente lo que ocurre es que los núcleos no pueden quitarse, siempre tienen que aparecer. Por lo que son elementos obligatorios. Los modificadores son opcionales, ya que presentan variación. Y esto es muy importante porque cuando decimos opcionales, decimos aquí hay variación. Hay contextos en donde pueden aparecer, hay contextos en donde no necesariamente aparecen, hay contextos en donde los podemos quitar y el sentido de la oración no cambia, etc. O sea, depende mucho del contexto, es cierto en este sentido, si los modificadores son obligatorios o no. Pero de manera general, en términos sintácticos, lo definimos en términos de gramaticalidad. Si a la oración si a la frase le puedo quitar estos modificadores, quiere decir que esos modificadores son opcionales. Y si los quito y se mantiene la gramaticalidad de la frase, entonces confirmo efectivamente que son modificadores opcionales, ¿vale? Aquí tenemos otros adjetivos, otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en inglés podremos decir very big, very sad, pero no podemos decir very wooden, o como lo traduciríamos en español, muy maderoso. Tampoco en español podemos decir muy maderoso, porque eso no tiene ningún sentido. Vean cómo aquí el adjetivo está, el adverbio está modificando a determinados sustantivos, adjetivos. Pero cuando lo queremos poner con este otro adjetivo wouldn't, tenemos una restricción combinatoria. No. Ese adverbio no se puede combinar con wouldn't. Lo mismo va a ocurrir en español, en francés, etc. Va a haber palabras que se pueden combinar con una u otra o no. Generalmente, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con el uso de los diccionarios. Generalmente los diccionarios a veces traen explicaciones sobre el tipo de palabras con las que se combinan los elementos que nosotros estemos buscando. Esto lo podemos ver claramente en verbos, por ejemplo. Ustedes sobre todo en inglés, que es una lengua con muchos verbos preposicionales, en español nosotros también tenemos, en francés también tenemos, pero en inglés generalmente los verbos llevan una preposición, o muchos verbos llevan una preposición. Nosotros vemos en cada una de las entradas, si vamos bajando en el diccionario, incluso en Word Reference ustedes lo pueden ver, conforme vamos bajando en el diccionario nos va diciendo, mira, cuando aparece con esta preposición significa tal cosa, cuando aparece con esta otra preposición significa esta otra cosa. Esas son restricciones combinatorias porque nos está diciendo, mira, si tú quieres dar este significado, tienes que combinar esta palabra con esta preposición. Y es un poco también lo que estamos viendo aquí. Para hablar para utilizar el adverbio muy, tienes que tener mucho cuidado porque no se pueden combinar con cualquier tipo de adjetivos. Depende del adjetivo que esté a continuación. Vean, y cómo aquí nos damos cuenta que el adverbio depende del adjetivo. Esto lo vamos a ver después porque incluso lo habían revisado los compañeros que expusieron adjetivo adverbio, que decían, los adverbios modifican a los adjetivos. Lo que estamos diciendo aquí es que generalmente los adjetivos son los elementos nucleares y que los elementos que los van a modificar o que dependen de esos elementos nucleares suelen ser los adverbios, ¿vale? Entonces aquí vemos esta restricción también combinatoria. Los adjetivos aceptan modificación adverbial, pero esto lo podemos quitar. Yo puedo decir big y sad sin ningún problema, lo que quiere decir que el adverbio no es un elemento obligatorio, ¿vale? Ahí es donde vemos también este ejemplo de combinatorio. O con las preposiciones. Aquí les pongo un contraste entre el inglés y el español, que es el ejemplo también que da el autor, ¿no? In behind the woodpile was a hedgehog.
Aquí lo que vemos es que en inglés se pueden combinar, por ejemplo, dos preposiciones. Esto en español sería poco aceptable. No podemos decir en detrás de la pila de troncos estaba un puercoespín. Eso es muy extraño para nosotros como hablantes del español. No quiere decir que no pueda ocurrir. Si ustedes alguna vez han visitado alguna comunidad rural, que generalmente a lo mejor tiene una tradición de lengua indígena, ustedes pueden escuchar este tipo de estructuras. Generalmente es porque trasladan sus plantillas sintácticas a algunas lenguas indígenas. Pueden combinar dos preposiciones, entonces trasladan sus plantillas sintácticas al español, ¿no? En detrás, en delantito, son frases que ustedes pueden escuchar en comunidades rurales. Pero en el español que denominamos culto, esto no es posible. No podemos combinar dos preposiciones y en inglés sí. Entonces, las restricciones combinatorias no solamente se restringen, no solamente ocurren en términos de una palabra con sus modificadores, sino también un poco lo que estamos viendo aquí entre lenguas. Va a haber determinados elementos que se combinan en una lengua y que en otros no. En el texto que ustedes van a ver en francés se van a encontrar algunos casos muy particulares en donde ustedes se van a dar cuenta que existen ciertas palabras que se parecen o que son más o menos como las palabras del español, que deberían funcionar un poco como las palabras del español, pero que en francés tienen otro tipo de comportamiento. Hay varias. Ahorita la que se me viene a la mente, por ejemplo, son los... hay un artículo indefinido que ustedes van a encontrar, que es algo así. Nosotros en español no decimos, por lo menos en el significado que tiene en el texto, no lo decimos así. En el contexto que aparece en el texto, en el caso del español, nosotros solamente tendríamos que decir uno. No le pondríamos el artículo, pero en francés sí se lo pone. O, por ejemplo, el uso de una preposición como de. Ahorita no recuerdo bien cómo es el ejemplo, pero aparece de y luego aparece un sustantivo. Y uno dice, a ver, ¿esto se está funcionando como una preposición de posesión o qué significa ese de? Pero si uno busca en el diccionario, uno se va a dar cuenta que ese de está funcionando como un determinante, no está funcionando como una preposición normalita. Nosotros en español no tenemos esta posibilidad. El de en español nunca puede funcionar como determinante. Siempre funciona como enlace de dos elementos. En francés, como ustedes lo van a revisar, se van a dar cuenta que esto no ocurre así. Está funcionando como un determinante del sustantivo, ¿vale? Entonces, las restricciones combinatorias no tienen que ver solamente con la palabra, sino con la lengua. No todas las lenguas van a combinarse de la misma manera, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con estos ejemplos o algo que tengan duda? ¿O quedó claro esto? También si voy muy rápido o algo me dicen, porque siento que estoy hablando muy rápido. Las y los demás. Ok. Ahora, significado, con relación al significado composicional de la frase, porque ahorita vimos un poco las relaciones sintácticas de dependencia, un poco lo que se refiere a las plantillas sintácticas, a los huecos sintácticos. Un hueco sintáctico de núcleos y luego huecos opcionales que son modificadores, huecos sintácticos. Pero en términos del significado composicional de la frase, es decir, la vertiente semántica de este tipo de elementos, es la siguiente, ¿no? La relación semántica que se establece entre estos dos elementos, entre el núcleo y sus modificadores. El núcleo aporta el elemento central del significado de la frase, lo que veíamos en el asunto de casas amarillas. Efectivamente, casas es el elemento más importante porque es la cosa de la que estamos hablando.
Estamos hablando de las casas, no estamos hablando del color, ni si son, digo, en términos globales sí, porque la frase es las casas amarillas, pero digamos que en términos semánticos muy finos o ya tratando de quitar todo esto del contexto, de lo que estamos hablando aquí son de las casas. Por eso es el elemento central, el elemento más importante de la frase. Aporta entonces el núcleo el elemento central del significado de la frase, mientras que los modificadores dan información adicional, o dicho de otro modo, acotan el significado del núcleo. Vamos a ver lo de acotar de manera más precisa. Un poco, regresemos primero al ejemplo del español. Vamos a ponerlo otra vez aquí para que no tengamos que regresar. Nosotros ya determinamos por color rojo. Así está. Ya determinamos que este elemento es el núcleo. Y como les digo, es el elemento de lo que estamos hablando, ¿no? Casas. Pero los modificadores justamente lo que hacen es darnos información adicional. Nos dice las casas amarillas. Si supusiéramos que enfrente de nosotros hay casas verdes y hay casas amarillas, lo que me dice el adjetivo es casas amarillas, me estoy refiriendo a las que tienen el color amarillo, no a las que tienen el color verde. Es decir, restringe el significado del núcleo. Es una cuestión de imaginación este asunto, ¿no? Si ustedes tuvieran enfrente un conjunto de 20 casas, 5 de ellas son amarillas, 10 son rojas y otras 10 son verdes, si yo les digo las casas, ustedes se pueden entender que me estoy refiriendo a las 20 casas, sean del color que sean. Pero si yo les digo las casas amarillas, yo estoy señalando o puntualizando que a lo que me refiero es a las casas que tienen la propiedad de ser amarillas, dejando de lado las otras 15 casas que tienen el color rojo y el color verde. En ese sentido, este adjetivo está añadiendo información al núcleo, o dicho de otra manera, está restringiendo el significado de ese núcleo, porque cuando yo digo las casas amarillas, estoy restringiendo su visión semántica de la frase. Es decir, con este ejercicio de imaginación, cuando yo digo las casas, su visión semántica es muy amplia, porque les estoy hablando de las 20 casas que aparecen ahí. Pero cuando digo las casas amarillas, restrinjo su focalización y les digo, se tienen ustedes que focalizar en las casas amarillas. Entonces, la función semántica de los modificadores es esa, restringir, acotar el significado del núcleo. Lo mismo va a ocurrir con los elementos de los determinantes, lo que les explicaba hace un momento. El artículo determinado va a dar cierta semántica a la frase, las casas amarillas. Ustedes saben que me refiero a esas 5 casas que tienen enfrente. Si yo llego nada más de buenas a primeras y les digo las casas amarillas, ustedes me van a decir, ¿qué casas? ¿No? Generalmente, cuando ustedes no conocen a qué casas se refiere uno, lo más probable es que yo llegue y les diga unas casas amarillas. Cuando alguien, por ejemplo, ¿no? Llego de un viaje y me encontré unas casas amarillas, ¿no? No les tengo que definir el objeto porque ustedes no conocen las casas amarillas. Simplemente les digo que me encontré unas casas. ¿Cuántas? Quién sabe, pero unas casas me encontré. La distinción entre artículo definido e indefinido tiene más o menos ese matiz semántico. O le puedo poner un posesivo, sus casas amarillas, tus casas amarillas, mis casas amarillas. O le puedo poner el asunto de la cercanía, ¿no? Que todavía no me viene el nombre, adjetivo demostrativo. Aquellas casas amarillas, estas casas amarillas, esas casas amarillas, etcétera, que pone distancia, pero también tiene una situación de focalización, de señalización, ¿no? Aquellas casas amarillas imponen más distancia que estas casas amarillas. Entonces, también tiene esta situación de modificar el significado o de añadir información al significado del núcleo. Vean cómo aquí les estoy hablando en términos semánticos, ¿vale? Lo de añadir información, etcétera. Esta es la vertiente semántica de la plantilla. Aquí vemos la vertiente sintáctica, requerir o no requerir modificadores.
Aquí vemos ejemplos del inglés que también vienen en la lectura que ustedes vieron, ¿no? Expensive books. Si ustedes tienen una frase como expensive books, se pueden dar cuenta, por tanto, ya sabemos que el núcleo va a ser un sustantivo. También aquí sabemos, por ejemplo, que los núcleos van a ser verbos. Aquí también tenemos verbos. Y sabemos, por tanto, que el adjetivo va a modificar al núcleo que sería el sustantivo. Y es lo que vemos aquí también en términos semánticos. Es el mismo ejercicio. Si tuviéramos una pila de 30 libros y alguien llega y les dice the expensive books, ustedes saben que se refieren a los libros que costaron caros. De esos 80 libros que pueden tener ustedes en esa pila de libros, la persona que les lanza esta frase se refiere a aquellos libros que costaron caros, ¿no? De entre esos 80 libros, ¿qué libros costaron caros? Entonces, el uso del adjetivo es una cuestión en este sentido de focalizar ciertos rasgos del elemento, ¿no? Books indica el conjunto de objetos que responden al nombre de books, otra vez porque estamos hablando de libros, es el elemento central de la frase. Y luego, expensive acota el significado de books, porque nos dice, no son esos 80 libros que tienes enfrente, sino solamente aquellos, de ese conjunto de 80 libros, solamente aquellos que costaron caros, que pueden ser 2, pueden ser 30, pero solamente aquellos que costaron caros, ¿no? Ya que señala que solo se está hablando del conjunto de libros que tienen la característica de ser caros, ¿sí? Ese es lo que está ocurriendo también aquí. La relación de modificación, de añadir información o de acotar al elemento nuclear. Y esto lo podemos encontrar en prácticamente todas las frases. Ejemplos de verbo. Si tenemos drive a Volvo o drive by the beach, vamos a ver que los modificadores del verbo acotan el significado del verbo de manera diferente o nos aportan una información diferente con relación a la acción. En los dos ejemplos tenemos el verbo drive. Es el mismo verbo, manejar. Los dos ejemplos tienen exactamente el mismo verbo. Pero cuando nos pasamos a los modificadores que tiene ese verbo, a Volvo y by the beach, nos damos cuenta que nos ayudan a focalizar dos cosas diferentes del manejar o de la situación del manejo que está ocurriendo. Podría ser que incluso el Volvo, se estuviera manejando el Volvo en la playa. Pero si yo digo drive a Volvo, he drives, aquí tenemos que poner he drives a Volvo, nosotros nos focalizamos inmediatamente en el tipo de coche que se está manejando. No nos interesa nada más, sino el coche que se está manejando. He drives a Volvo. Pero si yo digo, he drives by the beach, el coche no me importa. Me interesa por dónde va pasando la persona que va manejando. Sea un Volvo, sea un Mazda, lo que sea, me interesa determinar por dónde va pasando la persona. Es decir, el modificador está restringiendo el tipo de significado que se le añade, que tiene el verbo, o está restringiendo de manera más específica la focalización semántica que hacemos los hablantes, ¿sí? De toda la escena que tienes ahí, concéntrate en el coche que se está utilizando. De toda la escena que tienes ahí, concéntrate en el camino que va recorriendo el coche, ¿sí? Drive, por tanto, indica la acción general de conducir. En los dos casos significa exactamente lo mismo, pero el complemento a Volvo acota la actividad señalando que se conduce ese auto y no, por ejemplo, un Mazda. Se conduce un Volvo, pero no un Mazda. By the beach acota la acción de otra manera, ya que indica el lugar por el que se conduce, sin hacer referencia, por ejemplo, al tipo de auto, ¿sí? Y así podemos dar varios ejemplos. Otro más, con muchas más restricciones. Ejemplo de otro verbo. Mary bought a present for Jenny in January. Tenemos el verbo general de la acción de comprar, bought. Indica la acción general de comprar. Luego, Mary indica quién compra. No compra Juanito, no compra Pedrito, sino compra María o Mary, ¿no? Es ella la que está comprando. Está acotando el significado de quién está realizando la acción. A present indica lo que se compra. No está comprando verduras, no está comprando frutas, no está comprando un coche, está comprando un regalo, ¿sí? Pero vean cómo el verbo yo lo puedo ocupar con todo eso.
Yo puedo decir que compró frutas, que compró un coche, que se compró una casa, que se compró... Yo puedo hablar de que se compró cualquier cosa. Pero cuando acotamos en una frase, estamos haciendo una señalización de focalización. Concéntrate en esto, que es lo que compró, un regalo. For Jenny indica a la persona que se beneficiará de la acción. Y es un poco lo que vimos con lo de, no recuerdo muy bien la frase, pero algo de que el perro robó el pollo para alguien, ¿no? O, no, el chef, no recuerdo bien, pero puede ser algo así como lo que les comentaba del chef cocinó un pollo para el perro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el perro no necesariamente tiene que estar en la escena de la acción. El perro ni siquiera está en el cuarto donde, en la cocina donde el chef está cocinando el pollo, pero sabemos que va a recibir ese pollo. A eso es a lo que le denominamos beneficiario. Lo mismo ocurre aquí. Mary got a present. Ella lo compró en Jenner's. Y ahí está Mary comprando el regalo. Pero en la escena no va a estar ahí María junto a ella para comprar el regalo. María está afuera, pero sabemos que María va a recibir el regalo, ¿vale? Es otra forma también de acotar la semántica de determinados elementos. Como tiene mucho que ver con un sentido cognitivo de imaginarse la escena, ¿vale? In Jenner's indica el lugar en donde ocurrió la acción. Ocurrió in Jenner's y no en otra tienda, sino solamente en ese. Es decir, ayuda a... Es como aportar más información sobre el elemento central de la frase, ¿vale? Y a esto se refiere la vertiente semántica de las plantillas, de este tipo de plantillas sintácticas llamadas frases o sintagmas, ¿vale? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta aquí? Sí, profe, ¿puede repetir lo de relación semántica? Bueno, como la definición, como el concepto, por favor. No, es más bien lo que está aquí, ¿no? Acuérdense que aquí no podemos definir una relación semántica de la frase así como un concepto, sino más bien como describir cómo funciona la semántica de la frase. Esto es lo que estamos diciendo aquí. La semántica al interior de la frase funcionaría de esta manera. El núcleo aporta el elemento central del significado de la frase, mientras que los modificadores dan información adicional o acotan el significado del núcleo. Y es esto que les comento, ¿no? Nosotros sabemos que en las casas amarillas el elemento nuclear es de lo que estamos hablando, ¿sí? Y los elementos de al lado, los elementos que lo modifican, son las características de eso de lo que estamos hablando. Aquí sabemos que estamos hablando de las casas, pero por amarillas sabemos que estamos hablando de ese conjunto de casas amarillas, ¿vale? Entonces lo que nos ayuda un poco el significado global de la frase es a acotar los significados o restringir los significados genéricos del núcleo. No sé si me expliqué bien. O no sé si tengas alguna otra pregunta con relación a esta parte más específica. No, profe, todo claro, es que se fue como hacia la descripción, entonces eso quería como relacionarlo, pero ya todo claro, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Perdón, esto todavía es relacionado como con lo que se había mencionado de las otras lenguas, ¿no? Que sin importar de qué lado estuviera, cambiaba, bueno, al contrario, que dependiendo de qué lado estén las palabras o cómo estén acomodadas cambian, ¿no? A diferencia de lenguas como el ruso y eso, sí todavía tiene relación, ¿no? De cierta manera. También tiene relación, porque dependiendo de la posición, también la posición marca elementos, ¿no? Como el ejemplo que yo les ponía aquí, vean cómo la posición también genera elementos de significado, ¿no? Si aparece antes del núcleo, significa una cosa. Si aparece después del núcleo, significa otra cosa. Entonces, sí, la posición también conlleva elementos de significado. Pero vean cómo seguimos un poco en este sentido básico. Ya sea si el adjetivo está a la izquierda o a la derecha del sustantivo, de todos modos genera una relación de acotamiento del significado central, ¿no? Un acotamiento diferente, pero que al final del día sigue acotando el significado central.
Si el adjetivo está antes, simplemente nos referimos a que la persona realiza mal su ejercicio de contador. Si lo ponemos después, nos referimos a la personalidad del contador, ¿no? De todos modos, hay una restricción de significado del núcleo, así aparezca antes o después. Se mantiene esta idea general, aunque sí, efectivamente, dependiendo de la posición, también se va a dar un significado diferente, ¿sí? ¿Y eso pasaría en absolutamente todos? Porque, por No, ejemplo, las amarillas casas, como que me suena muy parecido a las casas amarillas, ¿no? sí, no en todos los casos. Por eso les digo que es una cuestión, primero, de la lengua en la que estemos. Por eso se hacen estos ejercicios de cambiar las palabras, de generar oraciones agramaticales, inaceptables, etcétera, porque justamente nos ayuda a ver las restricciones combinatorias, como lo explicas aquí. Claro, si tenemos un ejemplo como las casas amarillas, y yo pongo las amarillas casas, pues más o menos tienen el mismo significado. Hay un elemento de focalización diferente, pero más o menos tienen el mismo significado. Entonces, no todas las palabras tienen esta característica, no todas las posiciones, por eso les decía, las palabras tienen sus propias restricciones combinatorias. Y esto puede ser al interior de las lenguas, como ahorita el contraste entre mal y malo, porque además, vean, tengo que cambiar la forma del adjetivo para dar esos dos significados diferentes. Yo no puedo usar tampoco mal en la posición, el contador mal. Esto no, esto es agramatical. El contador mal es agramatical. Yo tengo que ponerlo a malo, ¿vale? Entonces, sí hay restricciones de esta naturaleza. Y les digo, no solamente al interior de una lengua, sino entre lenguas. Por eso es tan importante conocer estos principios para ir viendo, ¿no? Conforme ustedes van acercándose a una lengua extranjera, van realizando traducciones, van realizando ejercicios de análisis de frases, etcétera, uno se puede ir dando cuenta el tipo de combinación que comparte una lengua con otra y cuáles son diferentes, como los ejemplos que les, déjenme si todavía están aquí, que les pone aquí. Lo van a ver en el texto, estos dos fenómenos interesantes que hay ahí. Como en francés se pueden combinar estos dos elementos, en español eso no ocurre. O como en francés esta preposición, que para nosotros es una preposición plena y no puede ir en la parte de los determinantes, en francés sí ocurre, ¿vale? Entonces las restricciones combinatorias no solamente son al interior de una lengua, sino también entre lenguas. ¿Sí? Y en el caso en las que, por ejemplo, en el mismo español nosotros no sabemos identificar, es decir, si pensamos en el pasto verde y el verde pasto, uno sería como del color y otro sería, ¿no? Pero ni siquiera nosotros como hispanohablantes nativos sabríamos diferenciar cuál es cuál Nosotros sí en lo primera sabemos. instancia. De manera intuitiva, si alguien les dice el verde pasto, que además suena muy raro, pero alguien podría llegarlo a decir, el verde pasto, ustedes saben que hay una relación semántica muy específica. Es que no me quiero meter en estos temas porque estos temas son mucho más complejos, pero es algo que se le denomina tematización de un cierto elemento. Esto también lo podemos ver en las oraciones pasivas. Si alguien dice Juan preparó un pastel, sabemos que lo que nos interesa destacar en esa frase es que Juan preparó. El pastel queda un poco aparte o no es tan relevante, sino como la información de que quien hizo ese pastel fue Juan. Pero si yo digo el pastel fue hecho por Juan, al invertir los elementos, lo que estoy focalizando es el pastel. El pastel a lo mejor está en la mesa y alguien me pregunta, ¿no? El pastel fue hecho por Juan o cosas por el estilo. Entonces la oración pasiva lo que cambia es el tema de la oración. Lo mismo ocurre con esos ejemplos de el verde pasto o el pasto verde. A veces la posición marca la preponderancia de lo que queremos destacar, ¿no? Si alguien dice el verde pasto, tal vez lo que quiere destacar es el verde del pasto. Pero si yo digo el pasto verde, lo que se quiere destacar es el pasto. Tiene que ver con una cuestión de tematización de los elementos. Y es algo que nosotros sí sabemos, porque comunicativamente lo analizamos muy rápido, pero sí, ya para, digamos, para analizarlo en términos sintácticos o a lo mejor para pasarlo a otra lengua es más difícil, porque hay que prestar un poco más de atención. Pero de manera intuitiva nosotros sabemos esas cosas. ¿Sí? Más o menos, creo.
Sí, por eso te digo, no me quería meter ahí porque sí es un terreno muy espinoso, ¿no? La posición también marca esos asuntos. Ustedes no conocen estos conceptos, no van a venir en el examen, pero estos conceptos se denominan tema y rema dentro de la sintaxis. El tema es de lo que hablamos y el rema es como lo que le ponemos de lo que hablamos. Y esto pasa al interior de la frase, al interior de las oraciones, al interior de los textos o de los discursos. Tenemos relaciones de tema y rema, pero eso no lo vamos a ver en este curso. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, creo que sí, gracias. ¿Todo claro entonces hasta aquí? Aparte de eso de tema y rema. Ok, voy a dar por sentado que sí, ¿vale? Tenemos que hablar entonces de cada uno de estos elementos. Los primeros serían los núcleos. El núcleo de una frase es generalmente una pieza léxica de contenido. Es por eso tan importante manejar el asunto de categorías de palabras. Recuerden que nosotros habíamos visto en la clasificación semántica piezas de contenido, piezas funcionales. Y habíamos hecho esta distinción en estas categorías semánticas. Ya que no todas las categorías de palabras pueden ser núcleo, porque no todas son piezas léxicas, se hace una distinción entre categorías mayores, que pueden funcionar como núcleo, y categorías menores que no necesariamente pueden hacerlo. Y digo menores porque a veces en este caso están las preposiciones. Las preposiciones nosotros las vimos como elementos funcionales de la lengua, porque no tenían un significado muy preciso, ¿no? Por ejemplo, la palabra sin, pues qué tipo de significado preciso puede tener, ausencia de algo, pero no sabemos de qué porque necesita de un complemento. Hay otras preposiciones que parecen tener más contenido, como por ejemplo durante. Durante se acerca más a una pieza léxica, porque ahí sí podemos ver cierto contenido semántico, pero una palabra como sin, como por ejemplo, pues no tienen muchas estas características. Entonces, por eso estaban en categorías menores. Pero las preposiciones, en términos de núcleos, van a aparecer en categorías mayores, ¿vale? Entonces, tenemos 5 categorías mayores. Sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones. Y las otras que serían categorías menores, conjunciones, interjecciones y determinantes. De acuerdo a lo que les estoy diciendo, esto es importante que lo estudien y se lo graben, porque luego llegamos a los análisis y les pregunto, a ver, ¿esto puede funcionar como núcleo? Y todo, sí, y cuando es un artículo. Los artículos no pueden funcionar como núcleo de frase, porque los artículos están en clase de determinantes. Entonces, por favor, estudien esta parte porque esto es muy importante para después. Categorías que sí pueden funcionar como núcleo: sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones, aunque las preposiciones sean una categoría funcional. Y esto también ya se los explicaba en las clases anteriores. Esto hace que las preposiciones sean muy particulares en términos de frase. Nosotros vamos a identificar frases preposicionales, pero una de las características, por ejemplo, es que las preposiciones no pueden nunca aparecer solas. Yo no puedo simplemente decir sin, yo tengo que decir sin qué, sin las llaves, sin el tiempo, sin lo que sea, ¿no? Pero además, los elementos que aparecen a un lado no son opcionales, los tengo que poner a fuerza. No es que, parecería, dicho de otra manera, parecería que estos elementos dependen de otro elemento. Esto no es necesariamente así, es al revés, porque el complemento siempre está requerido por la preposición. Es por eso que las preposiciones son núcleos, porque las preposiciones requieren que aparezca el complemento, no al revés. El complemento puede variar, pero la preposición requiere que aparezca el complemento sí o sí. Por eso es que la frase se denomina preposicional y por eso el núcleo es la preposición, porque el núcleo exige que aparezca el complemento a un lado, ¿vale? La frase, por tanto, va a recibir el nombre de la categoría de su núcleo. Vean lo que les estoy diciendo. Si las categorías mayores pueden funcionar como núcleo y las categorías menores no pueden hacerlo, y yo ya les dije que toda frase tiene un núcleo, en consecuencia solamente tenemos 5 tipos de frases. Frase sustantiva,
frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial y frase preposicional. Las conjunciones no pueden hacer frases. Los determinantes no pueden hacer frases. Por lo tanto, yo no puedo tener frase conjuntiva o algo así, porque además suena muy raro, ni puedo tener frase articular ni frase del artículo. Eso no existe. Solamente existen las frases con núcleo, o dicho de otra manera, las frases cuyo núcleo es una categoría mayor. El ejemplo que aparece aquí es justamente para que vean que yo le puedo llamar a cada frase de dos maneras diferentes. La frase recibe el nombre de la categoría de su núcleo. También por eso es tan importante aprender a identificar clases de palabras. Porque si yo sé que esto es un verbo, entonces sé que este verbo es núcleo de su frase. Si yo sé que esto es un sustantivo, entonces yo sé que este sustantivo es núcleo de su frase. Ejemplo, si el núcleo es un sustantivo o un nombre, la frase se va a denominar frase nominal o sintagma nominal. Aquí estoy utilizando el nombre de sintagma. Si el núcleo es un verbo, entonces la frase se va a denominar frase verbal o sintagma verbal. Si es un adjetivo, entonces se va a denominar frase adjetiva o sintagma adjetival o sintagma adjetivo. Si el núcleo es un adverbio, entonces la frase va a ser frase adverbial o sintagma adverbial. Si es una preposición, entonces es un sintagma preposicional o una frase preposicional. La frase va a recibir el nombre de su núcleo, ¿vale? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí quedó claro o no, chicos? Sí, profe, ¿le podría regresar tantito? Sí, es que solamente quería ver el ejemplo, pero sí, ahí está. Gracias. Ok. Clarísimo entonces como el agua. Una de las claves para, por ejemplo, hacer la tarea o analizar hacer análisis sintáctico justamente es identificar categorías de palabras. Y es un poco lo que podemos ver en este ejemplo, para darles los ejemplos de cómo se identifican un poco las frases, porque después vamos a pasar a esto. Esto no es una regla, es solamente un consejo porque generalmente eso nos ayuda mucho. Una de las primeras cosas que se suele hacer con este tipo de análisis es identificar los verbos. Solemos creer que cuando realizamos un análisis sintáctico se debería empezar con la primera palabra y así sucesivamente. Pero lo cierto es que eso no es tan cómodo porque no vemos claramente las relaciones de dependencia que se establecen entre uno y otro elemento. Siempre partimos un poco de la plantilla sintáctica general de sujeto, verbo, objeto. Por tanto, uno de los principales consejos que se suele dar, o que por ejemplo a mí me dieron cuando yo estudiaba este tipo de cosas, es siempre que vayas a analizar una frase, empieza por identificar el verbo. Porque el verbo te va a dar la clave de los otros elementos. ¿Vale? Déjenme poner aquí. Identificar el verbo. Por lo tanto, siempre que identificamos el verbo, lo primero que podemos identificar es la frase verbal, porque el verbo es núcleo de una frase y esa frase es la frase verbal. No recuerdo si es en esta lectura, creo que es en la que sigue, es en donde vamos a revisar, no, sí es en esta, el asunto de la definición de oración, en donde dice que la oración es un verbo y sus complementos. Todavía no sabemos el asunto de los complementos, pero ya más o menos lo hemos trabajado. Un verbo tiene varios complementos, y incluso les explicaba esto la sesión anterior. En algunos casos un sujeto, en algunos casos sujeto y objeto, en algunos casos sujeto y objeto indirecto, etc. Y en algunos casos también, como es en esta oración, sujeto, objeto indirecto y complemento circunstancial. Estos conceptos ustedes todavía no los revisamos nosotros, pero ustedes tienen una idea intuitiva de a qué nos referimos con ellos. Si revisan esta frase, yesterday Mary bought a very expensive present for Jenny and Jenners, se van a dar cuenta que estos elementos están aquí.
El verbo tiene un sujeto, el verbo tiene un objeto directo, el verbo tiene un objeto indirecto y el verbo tiene un complemento circunstancial de lugar y un complemento circunstancial de tiempo. Y todo ese verbo está rodeado por todos esos elementos. Ese es el concepto básico de oración simple, que si no me equivoco, lo tenemos aquí. Ahora lo vamos a ver también en esta presentación. Por tanto, si nosotros identificamos el verbo y como vamos a hacer nosotros, la oración va a ser igual a la frase verbal, esto también debe quedar un poco claro, porque no nos vamos a meter en rollos de si la frase verbal se define solamente como el predicado, o nosotros lo vamos a dejar de momento así, ¿vale? Ya después uno se puede meter a más complicaciones, de si el sujeto, por ejemplo, realmente pertenece a la frase verbal. Vamos a trabajar nosotros bajo el supuesto de que la oración es igual a la frase verbal. Por lo tanto, si yo he podido identificar el verbo y sus complementos, yo puedo determinar la existencia de una frase verbal, que es justamente lo que aparece aquí. La frase verbal sería lo equivalente a mi oración. Yesterday, Mary bought a very expensive present for Jenny and Jenners. Lo que quiere decir que en esta frase, o más bien, lo que quiere decir que toda esta frase es una frase verbal que tiene como núcleo bought. Y yo lo pude identificar porque identifiqué el núcleo y sus complementos. A partir de ahí, yo ya puedo hacer otro tipo de identificaciones. ¿Esto quedó claro lo de la oración y la frase verbal? Que nosotros vamos a partir del supuesto de que la oración es equivalente, oración simple, evidentemente, es equivalente a frase verbal. Y este concepto de oración simple también, teóricamente, ustedes lo tienen que tener listo porque ya lo leyeron. ¿Sí quedó clara esta parte? Que es un poco la cita que les pongo aquí de la lectura también, ¿no? In accordance with a long tradition in Europe, verbs are treated here as head, not just phrases, but a whole clauses, ¿no? Es decir, los verbos son tratados como cabezas o núcleos, no de una frase verbal, sino de la frase y en este sentido de la oración completa. El verbo es el núcleo de la oración completa, de la oración simple completa, para decirlo de manera más precisa. ¿Sí quedó claro? Vean cómo esto también pone un poco en perspectiva el asunto de la coordinación y la subordinación. Las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas son relaciones sintácticas que se establecen entre dos oraciones simples, es decir, entre dos verbos. Las oraciones subordinadas va a ser un verbo se subordina a otro verbo, o dicho de otra manera, una oración se subordina a otra oración, y en las oraciones coordinadas vamos a tener relaciones equivalentes. Un verbo se coordina con otro verbo, o dicho de otra forma, una oración se coordina con otra oración. ¿Sí? Por eso es tan importante esta definición de oración simple. ¿Sí quedó claro? Ok. Ahora voy a borrar entonces todo esto. También podemos identificar en este sentido las frases sustantivas, porque yo puedo entonces decir, bueno, de acuerdo a lo que se está diciendo, quiere decir que todos los sustantivos que aparezcan en esta oración deben ser núcleos. Mary es un sustantivo. A very expensive present es un sustantivo. For Jenny es un sustantivo. Nombres propios, pero los vamos a tratar como sustantivos. Jenners, sustantivo. Por tanto, esto va a ser un poco más complicado porque aquí hay que ver cuáles son las relaciones de dependencia. Nosotros decimos, Mary no aparece modificado por nada. Por tanto, Mary debe ser una frase nominal, porque tiene como núcleo un sustantivo y es una frase nominal. Present aparece modificado por un adjetivo, expensive. El adjetivo a su vez aparece modificado por un adverbio, very expensive present. Y luego aparece el artículo indefinido que está modificando a toda esa frase. El artículo indefinido está modificando a very expensive present. Sabemos que no es una categoría mayor
porque otra vez repetimos, el artículo indefinido va a responder al sustantivo. En inglés es menos claro porque aquí, por ejemplo, no tenemos morfología de número, solamente tenemos la distinción entre de y a. Pues no tenemos morfología de género, no tenemos morfología de número. Y podríamos presuponer, por tanto, que el artículo no está exigido por el sustantivo, pero lo cierto es que yo no puedo quitar esto. Mary bought very expensive present for Jenny Jones. Lo que quiere decir que ese elemento primero no es opcional como en español. Por eso les decía, este asunto del artículo es complicado porque nosotros presuponemos que todos los modificadores son, pero ya también déjenme organizar la idea. Presuponemos que los modificadores son opcionales y efectivamente la mayoría son opcionales, pero vamos a tener casos en que los complementos o los modificadores no son opcionales, como por ejemplo en este caso del artículo indefinido y definido. Vean cómo otra vez nos encontramos ante un sustantivo común. Y como habíamos visto al principio, los sustantivos comunes en inglés no pueden aparecer sin el artículo. Por tanto, aquí el sustantivo común está exigiendo que aparezca un artículo. Lo mismo ocurre en español. Y es lo mismo que vemos con el asunto de las preposiciones. Las preposiciones requieren de un complemento obligatorio. Esto no se puede eliminar, ¿vale? Entonces los modificadores son opcionales, pero con ciertas restricciones, como lo estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, a, que es un artículo indefinido, está modificando a present. Por tanto, la frase nominal sería a very expensive present. Ahorita, no vamos a ver ahorita por qué, pero de momento créanme, porque el adjetivo depende del sustantivo. El adverbio depende del adjetivo, que a su vez depende del sustantivo. Y luego el artículo que está modificando directamente a present. Porque si hacemos el ejercicio de eliminar, yo puedo eliminar very, puedo eliminar expensive, pero no puedo eliminar el a. Yo puedo decir Mary bought a present for Jenny Jenners. ¿Sí? Esa es otra prueba que vamos a ver después. Entonces, toda esa es una frase nominal. Jenny es una frase nominal. No tomamos a for como parte de la frase nominal porque for es una preposición y, por tanto, debe ser núcleo de su propia frase. También in es una preposición y por lo tanto debe ser núcleo de su propia frase sintáctica. Las preposiciones pueden formar, más bien funcionan como núcleo de su frase sintáctica. Y otra condición que no les estoy mostrando aquí, pero que es importante tener en cuenta, una frase no tiene dos núcleos. Una frase solamente puede tener un núcleo. A menos que la frase sea una frase coordinada, vamos a tener coordinación de dos frases. Pero no vamos a tener una frase con dos núcleos. Las frases solamente tienen un núcleo. Por eso es que aquí yo no puedo decir, pues Jenny va con for. Sí, pero solamente si consideramos que for es el núcleo de su propia frase. No que hay dos núcleos en esa frase. Ahorita, eso es un concepto un poco complicado, pero es importante tenerlo ya en cuenta. Las frases no tienen dos núcleos. Cuando vemos que hay una frase que parece tener dos núcleos, no es que haya dos núcleos, es que la frase se subordina, vamos a decirlo así, a la otra frase, que es un poco lo que ocurre con las frases prepositivas o preposicionales. Entonces, ya identificamos las frases nominales. ¿Quedó claro esto de las frases nominales? Ahorita paso a las que sigues, pero ¿quedó claro esto de las frases nominales? Vean cómo todo el análisis se está basando en la identificación de categorías gramaticales, ¿vale? Voy a borrar otra vez todo entonces. Después vendrían las adjetivas. Como podemos ver en el ejemplo, solamente tenemos un adjetivo, lo que quiere decir que ese adjetivo debe ser núcleo de su frase. Y aquí es ya donde nos encontramos con esto que les estaba yo diciendo. No lo ponemos con present porque present es núcleo de su propia frase, de su frase nominal. Expensive está modificando a present, lo que quiere decir que expensive, el adjetivo, es un adjetivo que está subordinado a present.
Por lo tanto, por eso es tan relevante, no me voy a cansar de decirlo, pero chicos, desde aquí, relaciones de dependencia, es importantísimo que ustedes entiendan esto, porque si no, cuando lleguemos al asunto del análisis, esto va a valer. Expensive está modificando a present. Por tanto, podemos señalar que expensive es menos importante o está dependiendo de present. No es una misma frase en un mismo nivel. Son dos núcleos en dos niveles diferentes. Present en su propia frase nominal y expensive en su propia frase adjetiva. Esto lo vamos a ver después con el asunto de árboles sintácticos, pero ahorita es importante que lo vayan viendo en términos de intuición. Estamos viendo que expensive está modificando a present y expensive yo lo puedo eliminar, no es tan relevante, quiere decir que es un elemento subordinado a present. Pero very no es un elemento subordinado a present, sino que very está subordinado a expensive. Porque yo puedo quitar very. Yesterday Mary bought a expensive present for Jenny in Jenners. Y la oración sigue siendo gramatical. Pero, por ejemplo, yo lo que no podría hacer, voy a borrar todo, nada más los tachecitos. Lo que yo no podría hacer, porque es un núcleo, yo no pude eliminar expensive. Yesterday, Mary bought a very present for Jenny in Jenners. A gramatical. ¿Sí? Entonces, yo sé que very está modificando a expensive. Y expensive es el núcleo porque es el elemento, es el elemento más importante de esto. Yo no puedo eliminar expensive, pero sí puedo eliminar very. Entonces tendríamos una frase adjetiva compuesta por very expensive. Y aquí es un poco lo que yo les decía. Como todo este elemento yo lo puedo eliminar, yo estoy partiendo del supuesto de que el artículo indefinido está modificando a present. Por lo tanto, el artículo indefinido no pertenece a la frase adjetiva. Vean, relaciones de dependencia. Porque yo puedo agarrar, lo voy a poner con otro color para que esto quede clarísimo, yo puedo eliminar todo esto. Pero no puedo eliminar a. Yesterday Mary bought a present for Jenny in Jenners. Lo que quiere decir que very expensive van en paquetito. Y ese paquetito es la frase adjetiva. Porque very depende de expensive. ¿Sí quedó claro esto? Esto ya es muy abstracto, entonces por eso pregunto, ¿quedó claro esto de la frase adjetiva? Sí. Ok. Ahora vamos con el asunto de la frase adverbial. Yo creo que vamos a terminar aquí. No nos va a dar tiempo de seguir con más cosas. Nosotros podemos determinar la existencia de dos adverbios. ¿Dónde está el rojo? Aquí. Yesterday y very. Y como lo habíamos visto en las presentaciones de sus compañeros, los adverbios pueden modificar dos cosas. A una oración completa o a un adjetivo. Bueno, también entre ellos se pueden modificar, ¿vale? Pero aquí estamos viendo dos de esas situaciones. Estamos viendo que very modifica a un adjetivo y que yesterday modifica a toda una oración. Que en realidad consideramos que la oración sería todo esto, ¿no? Porque ¿cuándo ocurrió toda la acción? Pues ayer. Entonces, yesterday está modificando a toda la frase. Pero nosotros sabemos que el adverbio solamente puede ser núcleo de su frase. Si ustedes han seguido hasta ahora toda la argumentación que les he dado, no va a resultar extraño que yo les diga esto que aparece, lo que les voy a decir a continuación, si lo puedo borrar, ¿no? Nosotros ya sabemos que present forma parte de su propia frase, es núcleo de su propia frase nominal. Sabemos también que expensive forma parte, es núcleo de su propia frase, la frase adjetiva. Por lo tanto, very debe ser núcleo de su propia frase adverbial. Pero yo ya sé que este a pertenece o modifica a present de manera directa. Por lo tanto, esto yo no lo puedo considerar de la frase adverbial. Y como sé que very y expensive no están al mismo nivel,
esto pertenece a su frase adjetiva y este es núcleo de su propia frase adverbial, lo lógico es suponer que como very no tiene ningún otro modificador, entonces very es una frase adverbial por sí sola. Lo mismo va a ocurrir un poco con yesterday, aunque aquí es mucho más claro porque, por ejemplo, yo podría eliminar yesterday. Esta es una de las características de las frases adverbiales. Como las frases adverbiales generalmente suelen funcionar como modificadores, yo las puedo eliminar. Yo elimino yesterday y la frase tiene completamente sentido. Solamente quité el complemento circunstancial de tiempo en esta oración. No todos los adverbios funcionan, o no todas las frases adverbiales funcionan como complementos circunstanciales. Pero aquí estamos viendo que, por ejemplo, esta es un complemento circunstancial. Y yo me lo puedo chutar. Y por tanto, también sería una frase adverbial, porque es núcleo de su propia frase. Lo mismo ocurre aquí. Esta sería la frase adverbial y esta sería la frase adverbial. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto también? Eso sí no quedó claro. Es Lo de yesterday me quedó claro, pero lo de very es una frase, solo very es una frase adverbial. Sí, porque es un poco, regresamos un poco al asunto de las modificaciones. Déjenme ponerlo con otro color. El asunto... Quiere decir que si lo quito... Es que el asunto con very es que como ya no tiene modificadores, no podemos hacer el ejercicio de quitar o no. ¿Sí? O sea, todo este elemento se puede ir. Lo que quiere decir que ese elemento es un paquetito. Mary both expensive present for young engineers. Y no hay ninguna gramaticalidad ahí. Eso me habla de que este elemento está funcionando por sí solo como un modificador de otra frase. Pero por ser un adverbio, es una frase por sí misma. Por eso les digo, esto tiene que ver con relaciones de dependencia. El adjetivo está modificando a present. Y vemos que hay dos niveles. Vamos a ponerlo un poco así. El sustantivo está más arriba que el adjetivo, porque el adjetivo está modificando al sustantivo. ¿Sí? Y yo sé que, por tanto, la frase adjetiva está subordinada a la frase nominal. Y lo sé porque el sustantivo y el adjetivo pueden funcionar como núcleos de su frase. Pero este adjetivo está modificado por un adverbio. Y este adverbio depende del adjetivo. Por tanto, vean cómo estoy diciendo ahí tres cosas. La frase el sustantivo, la frase nominal está compuesta de una frase adjetiva y de una frase adverbial, porque el adverbio tiene que funcionar como núcleo de su propia frase. Y es lo que estamos viendo aquí. Very está funcionando solito, es un adverbio, y por tanto debe ser núcleo de su propia frase, pero ese elemento very está modificando al adjetivo. Por tanto, el único elemento que puede funcionar como frase adverbial es very. No sé si me estoy explicando con esto, con este esquemita aquí que les estoy haciendo. Esto lo vamos a ver después en frases sintácticas, pero esto tiene que quedar claro, ¿no? O sea, un elemento está subordinado al otro. La frase adjetiva está subordinada al sustantivo. La frase adverbial está subordinada a la frase adjetiva, porque vean cómo yo les estoy diciendo que la frase adjetiva está compuesta por very expensive. Lo que quiere decir que el adverbio está subordinado al adjetivo. O dicho de otra manera, la frase adverbial está subordinada a la frase adjetiva. O la frase adverbial forma parte de la frase adjetiva. No sé si me estoy explicando. Sí, ya le entendí. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Esto lo vamos a ver en corchetes. Por ejemplo, de manera más propia, esto debería representarse así. La frase, ya acabamos con esto. La frase sustantiva está compuesta por o la frase nominal, lo más correcto es frase nominal, está compuesta por un sustantivo, que sería present, y este sustantivo está modificado por una frase adjetiva. Que está compuesta por un adverbio y un adjetivo. A su vez, esta frase adjetiva compuesta por un adverbio y un adjetivo tiene subordinada una frase adverbial, que sería very.
No sé si alcanzaron a ver eso porque como es del mismo color, no sé si se nota esto de las relaciones de dependencia. No sé si con esto quedó claro. Más claro todavía, o los confundí más. Sí. ¿Esto sucede con todos los adverbios o depende? Depende mucho de la análisis, ¿no? O sea, generalmente los adverbios son modificadores, entonces suelen tener esta característica, ¿no? E incluso a veces ni siquiera se analizan como frases, pero como son núcleos de frase, por eso decimos esto, que son frases adverbiales. Y a veces pueden ser más complejas, por lo que habíamos visto en las presentaciones. Un adverbio puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, en una frase como corrió muy rápidamente. Ese muy está modificando rápidamente. Y ahí tendríamos una frase adverbial compuesta de dos frases adverbiales. La primera que sería rápidamente. Siempre se me olvida la O. Muy rápidamente. Bla, bla, bla. Y aquí tendríamos dos adverbios, una frase adverbial compuesta de dos adverbios. El primero, que sería el núcleo de la frase adverbial principal, porque yo puedo decir corrió rápidamente, pero no puedo decir corrió muy. Y el segundo, que sería esta otra frase adverbial que está modificando a rápidamente. Esa es una frase adverbial más compleja que la que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Ok. Sí, esta es la parte de esta, porque aquí estamos viendo una relación de dependencia muy fuerte, ¿no? Entre una frase adverbial, una frase adjetiva y una frase nominal. Pero es lo que ustedes se van a encontrar en textos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, en la tarea que van a realizar justamente tiene un poco ese propósito. Que ustedes se enfrenten a este texto complejo para ver cómo lo manejan y ya dependiendo de lo que yo vea en este ejercicio, vemos si trabajamos con ese mismo texto para hacer análisis sintáctico o trabajamos con oraciones simples, más pequeñitas, ¿vale? Porque hay que ver esta parte de relaciones de dependencia fuertes. Entonces, así distinguimos una frase adverbial y vamos a dejar esto de las frases preposicionales la siguiente sesión porque sí me interesa detenerme también aquí, ¿no? Porque estamos viendo exactamente lo mismo que arriba, solamente que entre una frase preposicional y una frase sustantiva, porque aquí vimos que esto es una frase nominal, esto es una frase nominal y la frase nominal depende de la preposición. Por tanto, aquí tendríamos también otro esquemita, más o menos lo voy a poner con corchetes, que sería la frase preposicional, que tiene una preposición como núcleo, y luego esa preposición subordina, o de esa preposición depende, una frase nominal, que tiene como núcleo un sustantivo. La frase nominal depende o forma parte de la frase preposicional. ¿Sí? Sí. Incluso si no queda claro, lo vemos la siguiente clase con colores para que vean estas diferencias, ¿no? Y analizamos ya más detenidamente las cosas. Bueno, si no hay ninguna pregunta entonces con relación a esto de momento y regresamos con ello la siguiente sesión, lo dejamos hasta aquí. Recuerden hacer la tarea para la siguiente clase y yo creo que comenzamos a revisar eso, el ejercicio también en la siguiente clase, porque esta presentación la acabamos en la siguiente sesión, ¿vale? Nos vemos entonces el jueves. ¿Sí? Y muchas gracias. Hasta luego.